Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos dando comienzo a este encuentro, a este nuevo encuentro del Colegio Profesional de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de Capital, del COPICEMA, organizando este nuevo encuentro vía Zoom. Vamos a esperar, estamos acá con Verity, vamos a esperar que se conecten algunos participantes más. Vamos a tener unos 2 o 3 minutos más para, para esperar a quienes están. Es un horario difícil de vuelta a casa, los que están volviendo, algunos se habrán quedado por ahí en la oficina. Esperamos unos minutitos y damos comienzo al seminario, ¿sí? Así que hacemos la presentación oficial y todo como corresponde. Mientras tanto, seguimos acomodando nuestros apuntes, nuestros papeles, así nos damos tiempo. En principio está todo bien, acá está perfecto. Bien. Vamos a esperar un ratito más. 35 más o menos arrancamos. Bien. Bueno, arrancamos en un minuto más. Bueno, ahí me avisan que la transmisión de Facebook también está saliendo correcta, así que si les parece bien, arrancamos una vez más con este encuentro organizado vía Zoom. En este caso, el seminario lleva título de Retos y Oportunidades de la Mujer en el Mundo del Trabajo. Estamos en este seminario, esta actividad coordinada por la querida y activa Comisión de Género y Diversidad del Colegio, de la cual formo parte con todos mis compañeros. Hoy con una presencia internacional, directamente de Mérida, Venezuela. La disertación estará a cargo de la ingeniera química Verity González, a quien le damos la bienvenida, máster internacional en Psicología Industrial, organizacional y gestión de recursos humanos, promotora de la cultura preventiva en los entornos empresariales. ¿Lo he leído bien? ¿Lo he dicho bien, Verity? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Gracias, sí. Muchas gracias por esa presentación tan maravillosa. Buenísimo. Me alegro mucho. Antes de dar comienzo al seminario, les comento a quienes nos están viendo, los que están por Zoom, ahí abajo tienen la posibilidad para cuando termine la disertación Verity en QIA, o si quieren en el chat, de poder colocarnos sus dudas, sus preguntas, sus consultas. La vamos a estar leyendo al finalizar la presentación, así hacemos un feedback si es necesario, y después le daremos el cierre protocolar a la presentación. Así que, sin más preámbulos, te doy la palabra, Verity, para cuando quieras comenzar. Te escuchamos atentamente. Gracias, Diego. Gracias a todos, especialmente a la Comisión de Género del COPICEMA, a mi amiga Gisela Bonelis, excelente trabajadora en esta área y promotora de la equidad en las empresas. Bueno,
Diego, dime, ¿comparto pantalla? Cuando tú quieras. Ok. Para mí es muy importante que sepan un poco sobre por qué este tema. Creo que es bastante fundamental que conozcan la historia de por qué Verity se motiva a hablar sobre la mujer y el mundo del trabajo. Para quienes no me conocen, yo soy una madre trabajadora, emprendedora y esposa. Así que tengo unos roles bastante marcados en mi vida. Y desde pequeña pues trabajé y me reinventé muchísimas veces. Perdón. Tuve ejemplos a seguir de trabajo durante toda mi vida. Mis padres fueron muy emprendedores, trabajadores y muchas amistades que se identificaban con esto. Y en la universidad, cuando comencé mi carrera de ingeniería química, como lo comenta Diego, me empiezo a dar cuenta de que en un salón de clases de 20 personas, solo habíamos entre 4 y 5 mujeres. Las profesoras que habían en la escuela de ingeniería química eran muy pocas y esto me hacía reflexionar sobre cómo sería cuando yo me graduara. Si esto era en la facultad, donde se supone que estamos formando a los profesionales, ¿cuáles serían mis opciones cuando yo saliera a una plataforma petrolera a buscar trabajo o en un campo de exploración o también en un laboratorio? Entonces, todas esas inquietudes, pues, las tenía ocasionalmente y por suerte, mientras estaba trabajando, pues, mientras estaba estudiando, pude trabajar en empresas dirigidas por mujeres en un mundo muy distinto al que yo me imaginaba que había. ¿Por qué? Porque muchos de los contratos que nosotros conseguíamos eran básicamente a mucho menor precio de otras empresas iguales, pero dirigidas por hombres o que trabajaban hombres. Y eso era algo que ahora yo caigo en cuenta, que nos pagaban menos. Pero como yo estaba estudiando, pues lo que me pagaran me servía y me funcionaba, no le prestaba tanta atención. Pero después de eso, fueron pasando los años y me di cuenta de cómo mis compañeras de trabajo y de estudio empezaban a salir embarazadas, a tener sus familias. Y a medida que pasaba el tiempo, ellas se ausentaban. Y cuando no se ausentaban, simplemente renunciaban al trabajo o al estudio, porque se dedicaban a ese rol de madre. Eran brillantes, pero ya no podían continuar con sus estudios o con el trabajo. Además de eso, conocí muchas personas, muchos empresarios, caballeros, que en su momento y hoy en día pues siguen siendo mis amigos y grandes mentores, que me marcaron mucho en el tema del trabajo, porque un par de ellos siempre admiraban la ética de trabajo de la mujer y hoy en día pues lo siguen haciendo. Y eso pues me hizo darme cuenta de que habían diferencias, que nadie hablaba de eso, pero habían diferencias. ¿Ok? Entonces, un tiempo después, tuve la bendición de ser madre y fue cuando fueron los momentos más determinantes para aumentar el interés sobre lo que vive una mujer, porque las madres trabajadoras tenemos muchísimos retos que quizás si los comparas con un hombre, pues no son los mismos. Por eso es que se toma en cuenta, ¿verdad? Vamos a ver que no pasa la presentación. Vamos a ver qué está pasando acá. Diego, valídame si estás viendo que la presentación cambie. Estoy viendo la portada inicial. Aún no ha cambiado de slide. Ok. Bueno, mientras ella cambia, pues se me fue muy atrás. Se me fue muy atrás. Bueno, mientras vuelvo a la presentación, les digo que la idea de esta conversación es que podamos hablar un poco sobre
los desafíos que tienen las mujeres o que tenemos las mujeres cuando estamos en el mundo del trabajo y visibilizar un poco este problema para crear conciencia. ¿Ok? Cosas tan difíciles como que las mujeres a veces debemos ganar menos por el simple hecho de tener que cuidar nuestros hijos en casa, o que somos las que tenemos que volver a casa cuando el hijo se enferma o cuando algún familiar se enferma. Esos son los primeros desafíos a los cuales me enfrento cuando empiezo a ser madre. Pero identifico que no soy solo yo. Muchas de mis compañeras de trabajo están en ese mismo, digamos, contexto, y nos damos cuenta de que existe un cansancio extremo por amamantar y trabajar al mismo tiempo. O sea, hubo momentos en los cuales yo estaba presente de cuerpo, pero no de mente, porque simplemente el cansancio era tal que yo cuando llegaba a mi casa era amamantar mis 2 hijos, porque yo soy madre de gemelos. Entonces, ese cansancio era grandísimo. Aunque mi esposo y yo compartimos las actividades del hogar, pues siempre era en ese momento pues muchísimo más trabajo porque eran 2 niños pequeños. Y converso con mis compañeras de trabajo y veo que muchas de ellas ni siquiera tenían el apoyo de su esposo. Y toda la responsabilidad del hogar cae encima. Además de eso, nosotras las mujeres tenemos culturalmente nos colocamos nosotras mismas la labor de ser multitasking, multitarea. Nosotras nos ponemos la carga de que seamos nosotras en las que somos para todo, en casa o en el trabajo, y eso nos hace rendir, pero también nos trae algunos desafíos en nuestra salud. Y por supuesto, el trabajo no remunerado, la superación profesional queda en segundo plano, no solamente con las madres que tienen que cuidar sus hijos, sino que también existen personas que cuando están trabajando, por ser sostén de hogar, por ser como mujeres, estar solo en eso, pues la superación profesional queda en segundo plano. Y ni hablemos de si tenemos niñas pequeñas en la región de Latinoamérica, donde la mayoría de las niñas no puede ni podrá estudiar. Hay una brecha muy grande. ¿Ok? Además de eso, existen otros retos, como el trabajo no remunerado, que es 3 veces mayor en la mujer que en el hombre. Y les decía entonces que era el trabajo de casa. Nosotros tenemos que visibilizar esto, porque en la pandemia muchas mujeres tuvimos que trabajar en nuestras estaciones improvisadas en casa, pero el trabajo de la casa no paró, no cesó. Muchos caballeros también tuvieron que empezar a trabajar en casa, pero la mayor cantidad de veces el trabajo pues era el triple para la mujer y sigue siendo. La llamada pobreza menstrual es otro factor, otro desafío que está presente en la vida de las mujeres actualmente. Esos desafíos tienen que ver con que las niñas y mujeres de bajos recursos son expuestas a no tener los medios para poder cubrir sus necesidades en cuanto al tema de la menstruación. La violencia de género aumentó, se triplicó en la pandemia, precisamente porque no teníamos, ha sido como una estrategia silente, y es algo que está sucediendo y que no todo el mundo está hablando de ello. Ya vamos a hablar un poquito más sobre cómo manejarlo. Pero también debemos entender que la discriminación laboral empezó a ser
una brecha mayor, ¿ok? En cuanto a las mujeres y los hombres. Estos son los desafíos que estamos viviendo actualmente. Hay un término que está muy frecuente ahorita y que muchas personas no lo han entendido, y es el mansplaining, porque con el COVID-19 se visibiliza más al día a día, ¿verdad? En el día a día, pues los accesos a esta tecnología evidencian más esta tendencia, que significa, pues, es deslegitimar las habilidades de una mujer a través del discurso. Es una especie de micromachismo donde se invalida o se silencia a las mujeres. Se ve mucho en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, donde las mujeres que están en las carreras de STEM, de ciencia y tecnología, ¿verdad? En las ingenierías y también en otras áreas donde se demuestran algunas teorías, se explican ciertas cosas y consciente o inconscientemente existe un micromachismo donde se explica de nuevo con un tono condescendiente en lo que ya una mujer ha dicho. Y esto se está visibilizando mucho más con el COVID-19. Tenemos que hablar también del progreso laboral actual, ¿ok? El progreso laboral de las mujeres. Al cierre de este año podríamos llegar a niveles que teníamos en el 2017 según el Women in Work Index del PwC, ¿ok? Esto quiere decir que nosotras hemos tenido un retroceso de los logros que se habían tenido hasta el 2019, una brecha que hay que corregir. Y esa brecha, según el BID, en la región de Latinoamérica, va a demorar más o menos unos 70 años en poder equilibrar el mercado laboral. Estamos viendo que con el COVID-19, pues estas cifras pues han sido desgarradoras porque ya se venía con un progreso en esta área. En este gráfico podemos observar que en los países de América Latina y el Caribe, entre febrero del 2020 y 2021, hubo una pérdida de más o menos 30 millones de empleos. Pero la mayor cantidad de estos empleos perdidos eran de mujeres jóvenes menores a 25 años de edad o con menor nivel educativo, que lo hace ser el grupo más afectado con la pandemia y nos hace ser una población con mayor vulnerabilidad. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque las empresas deben considerar que se necesita equilibrar el mercado laboral. Pero ustedes dirán ahorita, ¿cómo fue que eso se agudizó tanto en un año? Bueno, existen 3 razones que se han investigado para este trabajo, para esta exposición, ¿verdad? Donde el primer punto es que las mujeres de esta región, de Latinoamérica y el Caribe, se dedican más al trabajo doméstico que los hombres. Y por supuesto, con la pandemia, pues muchas mujeres que trabajaban de repente limpiando casas, ayudando o en áreas de servicio, pues ya no tenían trabajo porque precisamente muchas personas recortaron sus presupuestos y ya no había ese campo laboral. Un segundo punto, pues lo podemos mencionar, es que son las mujeres las que están sobre representadas en los sectores restringidos, que tienen que ver con la proximidad física. Entonces, estos sectores, como por ejemplo la hotelería, como los servicios, están haciendo que las mujeres pues pierdan sus trabajos, porque la mayoría de los bares, restaurantes, hoteles, pues cerraron en la pandemia. Y en la medida en que se va reincorporando la fuerza laboral, pues las empresas han estado reincorporando en su mayoría a hombres. Y como un tercer punto y bastante importante que marcó
una diferencia en esta pandemia son las brechas en habilidades digitales y el uso de la tecnología. Las personas no, muchas mujeres no están preparadas para manejar tecnología. Muchas mujeres empezó la pandemia y no tenían un teléfono inteligente, o no tienen una computadora, o simplemente, como nos pasa en muchos lugares, acá en Venezuela no hay una conexión de internet que funcione. Y eso hace que, bueno, tengamos algunas dificultades. Ok. Vamos a llevar. Se muteó, ahí está, ahí volviste Ajá, con el sí. audio, perdón. Estaba aquí con mi equipo. Bien, es que no cambia. Bien. Hablemos un poco sobre cómo estábamos antes de la pandemia. Bien. Esta situación pues no ha sido siempre así. Simplemente pues necesitamos cómo retomar o conocer cómo está esta situación. Antes de la pandemia había un mayor desempleo durante el 2019. La tasa de desocupación para las mujeres era de 7.8 comparada con 5.7 para los hombres. Estamos hablando de cifras del BID de este año, ¿ok? Además de eso, había una segregación ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los empleos del sector servicios eran para mujeres. Además de eso, habían algunos sectores donde prácticamente estaban representados por hombres, como era el sector construcción, las minas y canteras. ¿Ok? Entonces, todo este resto de sectores, pues, tenían una segregación ocupacional. Además de eso, es importante resaltar, que no lo había comentado en otras conferencias, pero que es necesario recapitular que la mayoría del personal sanitario que está atendiendo la pandemia son mujeres, ¿ok? Y están en mucho mayor riesgo de contagios de COVID-19, especialmente enfermería, medicina y otros servicios como las camareras que limpian la parte hospitalaria, etcétera. Y tienen una sobreexposición. Bien, la baja representación de mujeres en carreras de ciencia y tecnología o las STEM, como les decía anteriormente, solo representan el 30% de los graduados. Y aquí es donde yo valido esa información. En mi carrera, de un salón de 20 personas, solo habíamos 4 mujeres. Y de esas 4, ponle 2, se retiraron a mitad de carrera. ¿Ok? Entonces, es una baja representación en estas carreras donde tenemos que empezar a mejorar esa permanencia de las mujeres. La baja representación en puestos gerenciales y directivos también es una preocupación según el banco, según el BID, porque nosotros estamos observando que en las juntas directivas, en los cargos de alta gerencia, solo hay un 20, un 10% de mujeres. Aun cuando se ha demostrado que cuando tienes una empresa donde hay mujeres en cargos directivos, pues esta empresa tiende a ser más rentable y tiende a manejar mejor el talento humano, porque nosotras, al igual que los hombres, pues tenemos cosas que nos permiten resaltar y aportar, así como el hombre tiene sus características. Pero particularmente en lo que son puestos gerenciales y directivos, incluso en diferentes países donde las mujeres estuvieron al frente de la pandemia, fueron manejados de una mejor forma que en donde no. Y había una brecha salarial de género donde
se identifica que las personas que tenemos el mismo nivel educativo, por lo general las mujeres latinoamericanas ganamos entre un 5 o un 30% menos que los hombres. Y esto no debería ocurrir. ¿Ok? Pero no todo es malo, todos podemos hacer la diferencia. ¿Ok? Nosotros estamos en los diferentes entornos laborales y desde donde estamos podemos aportar. Recientemente conversaba con otros colegas que es necesario, que nosotros no vamos a poder cambiar el mundo de la noche a la mañana, porque hay culturas difíciles, porque hay diferencias muy marcadas, pero sí podemos hacer la diferencia en nuestro metro cuadrado, como le digo yo. Porque esto, Verity no sabía que era feminista, no. Esto se trata de buscar la equidad en las empresas, que reconozcamos que todos somos importantes en cualquier espacio y que no hay distinción de género para eso y debemos abrir espacios laborales equitativos y por supuesto seguros y saludables. Para mí es muy importante hacer llegar este mensaje, que no es disminuir a un género o al otro, es que seamos equitativos. Porque la recuperación de la economía post-COVID-19 en América Latina y el Caribe nos indica que una de cada 3 micro, pequeña y mediana empresas están dirigidas por mujeres o son propiedad de mujeres. Es una gran oportunidad el aportarle a ellas. No tienen oportunidades para crecer y para competir igualitariamente en la economía. Si nosotros queremos recuperar esta economía, debemos apostar a apoyar esos pequeños, medianos emprendimientos, y más si son dirigidos por mujeres. Hay que apalancarse, ¿ok? Apalancarnos en el uso de la tecnología también. ¿Por qué? Porque aunque el COVID-19 nos permitió abrir oportunidades de teletrabajo, no todas las mujeres, como lo dije anteriormente, no todas las mujeres cuentan con un acceso a una conectividad, no cuentan con dispositivos digitales, no cuentan con el apoyo de educación y capacitación para poder competir o poder trabajar desde unas habilidades que puedan ser equitativas. Entonces, ¿dónde podemos hacer la diferencia? Bueno, promover esas iniciativas para fortalecer a las mujeres en la formación y certificación en habilidades que sean demandadas por las empresas para poder permitir el teletrabajo desde casa, para poder mantener las oportunidades para todos por igual. Esto se debe hacer a través de la inversión pública y privada, porque se debe cerrar esa brecha digital en la mayoría de países de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí donde ustedes me ven, yo le decía a Diego anteriormente, tenemos plan A, plan B, plan C, plan C. Nosotros buscar la manera. Pero cuando la pandemia empezó, a mí se me complicó muchísimo porque no teníamos buen internet, los equipos no eran los que se podían, aparte acá en Venezuela tenemos un tema con la luz, entonces pudimos buscar unas estrategias para poder adaptarnos a ese cambio que había, pero no todo el mundo tiene esas oportunidades, entonces es importante que podamos nosotros aportar ideas o programas que nos permitan desarrollar disminuir, esas brechas. A su vez, desarrollar programas de educación preventiva para el teletrabajo. ¿Por qué? Porque las empresas deben ser resilientes y se deben preparar para la nueva normalidad. Lo que les acabo de comentar fue las estrategias que utilizamos nosotros desde nuestros pilares de resiliencia para poder continuar trabajando, si no, no pudiera estar aquí con ustedes. Y eso es lo que debemos fomentar, desarrollar esos programas para prevenir que las personas se enfermen en casa
por ese teletrabajo. Acá les traigo una propuesta de hoja de ruta que puede ser modificada en el tiempo, pero que nos ha permitido identificar una posible solución para la promoción de regulaciones que dinamicen este mercado laboral en una forma más equitativa y que podamos darle a las mujeres mucho más oportunidades. Lo primero serían acuerdos de trabajo flexible, bien sea por horas, por días, por tareas. Eso le va a permitir a la mujer poder organizar su tiempo si debe cuidar de su familia, de sus hijos, mientras los niños no estén ya del todo en las escuelas, pues entonces eso hace que la mujer no salga a trabajar en la mayoría de los casos, aunque hay padres muy responsables que pueden quedarse en casa y que lo están haciendo maravillosamente bien. Por eso también se propone que hayan licencias parentales o incentivos a la corresponsabilidad del hogar. ¿Por qué? Porque si tú vives en una casa no puedes esperar que la mujer haga todo. Es importante entender que es un 50 y 50. Y si tienes hijos, muchos más, si vives con otras personas, conviene promover incentivos para que haya una corresponsabilidad en el hogar y que puedan llegar a un 50-50 en las responsabilidades. No es que yo te ayudo a lavar los platos, es que tú también comes y puedes lavar los platos, cosas así. Además de eso, cuando los niños se enferman, muchas veces las madres tienen que salir de sus trabajos para atender a los niños y a veces papá puede hacerlo, puede cuidarlos. Entonces, promover iniciativas que le permiten a mamá también ausentarse del hogar y que papá pueda ayudar. Como una tercera ruta sería el apoyo a la formalización e inclusión financiera del personal doméstico. Esto marcaría la diferencia para muchas personas que viven del trabajo doméstico o que realmente no pueden trabajar porque son quienes se encargan de su hogar. Pudieran haber incentivos a través de los gobiernos para poder ayudar a incluir financieramente a estas personas que tengan una independencia financiera, especialmente si son mujeres. Y por último, y muy importante, es el cuidado infantil que sea accesible y de alta calidad para que las mujeres se puedan empoderar económicamente, para que no tengas que esperar tener un hijo y abandonar tu trabajo o abandonar tus estudios porque tienes que, sino porque tú quieras hacerlo, porque todas las opciones son válidas. Pero si tú lo estás haciendo porque no puedes pagar una guardería, un cuidado infantil, deberíamos tener opciones para las personas que se quieren seguir, las mujeres que se quieren seguir profesionalizando, las mujeres que quieren seguir trabajando, porque esas son opciones. Además, que si la mujer se quiere quedar cuidando a su niño, también son opciones. Pero debe haber una equidad, una oportunidad para las que quieran recorrer ese camino. También es importante crear conciencia sobre la violencia de género, tanto en el hogar como en el lugar de trabajo. Y hubo una iniciativa que a mí me pareció súper importante mostrárselas acá, porque en España hubo una iniciativa de la mascarilla 19. Y esta historia es bastante interesante porque hubo muchas denuncias de acosos, de violencia de género en los hogares y las mujeres pues no tenían cómo salir, cómo hablar. Las mismas redes sociales nos han mostrado diferentes iniciativas como es mostrar que si alguien está siendo violento y en una videollamada puedas hacer el gesto para visibilizar que estás en peligro. Y cuando las personas salen a la calle, pues en ocasiones pues no pueden expresarse, no hay manera de buscar ayuda. Entonces, una de las iniciativas que tuvo el gobierno español fue la mascarilla 19, porque la mayoría de las personas, pues en la pandemia se dirigían a las farmacias. Entonces, toda mujer que llegara pidiendo una mascarilla 19,
era deber del farmacéutico llamar a la policía. ¿Por qué? Porque era la clave, digámoslo así, la clave para indicar que está en peligro por violencia de género. Este tipo de iniciativas debemos también difundirlas, buscar la manera para que no sigan habiendo más víctimas de este terrible flagelo. Para mí es muy importante ir finalizando con estas estrategias, porque no seríamos prevencionistas si solo hablamos de la situación que está ocurriendo, sino tenemos que brindar soluciones, aportar soluciones que quizás nos pueden ayudar a generar la conciencia dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros lugares de trabajo, para que nuestras trabajadoras pues les llegue esta información, y también a los caballeros para que puedan ser conscientes de lo que necesita una mujer para cuidar su salud. Lo primero que debemos buscar es que haya actividad física, por lo mínimo media hora diaria, de caminar, de hacer yoga, de relajarse, pero algo de actividad física. El teletrabajo lo que está trayendo son problemas cardiovasculares, musculoesqueléticos y otros tantos que afectan a la persona. Bueno, ustedes no me están preguntando, pero precisamente yo estoy pasando por eso. Me tomé unos días de descanso porque era muy necesario parar el ritmo del teletrabajo y poder recuperar mi cuerpo, recuperarme bien para estar acá compartiendo con ustedes. Entonces, a cumplir lo que predicamos, ser coherentes. La alimentación adecuada. Se tiende a tener una mala alimentación cuando estamos en casa. La ansiedad nos mata y comemos, y a veces comemos alimentos que no nos están haciendo bien. Debemos tener una alimentación adecuada, una hidratación adecuada, porque recuerden que la salud es lo que nos va a mantener activos. Además de eso, debemos recordar que existen otro tipo de riesgos y otro tipo de enfermedades que están emergiendo a raíz del COVID-19, como es las enfermedades mentales, especialmente la depresión, que se debe identificar a tiempo para poder intervenir a tiempo con profesionales que ayuden a la mujer a salir de allí, porque no es fácil, y mucho más si tienes que convivir con una persona con depresión. Todos deben cuidarse, y todos deben poner su granito de arena, desde la empatía, desde el amor, desde el cuidado. La prevención de accidentes en casa y en el trabajo se debe seguir promoviendo, porque también en casa nos podemos accidentar, y nadie estaba preparado para diseñar estaciones de trabajo o improvisar estaciones de trabajo en su hogar. Yo no les puedo mostrar todo acá como lo tengo, pero esta es una estación de trabajo improvisada que nos ha permitido pues viajar por el mundo, pero que también está, digamos, diseñada con lo que teníamos. No es una silla ergonómica, la mesa no está a la altura, entonces tenemos que buscar la manera de establecer estrategias para no pasar mucho tiempo en la misma postura, para poder, digamos, hacerlo más cómodo y que ella se adapte a mí y no yo a la estación de trabajo, porque me puede causar alguna enfermedad, un trastorno musculoesquelético, que quizá en algún momento pues ya me ocurrió durante la pandemia, ¿ok? Mantener un círculo de apoyo. Las mujeres necesitamos tener una tribu, ayudarnos y ser más empáticas unas con otras, ¿ok? El apoyo de familiares y amigos. No aislarnos socialmente. Siempre tener espacios para una videollamada, para reunirnos si nos tenemos que reunir, cuidándonos del COVID-19, pero manteniendo siempre un canal de comunicación para poder expresarnos y poder buscar alternativas para lidiar con la ansiedad que da estar en casa, con la ansiedad que puede generar tener un nuevo miembro en la familia, o las dificultades o los retos a los que se estamos enfrentando, que ya los conversamos anteriormente. Tenemos que cuidar mucho
como mujeres, la detección temprana de enfermedades como el cáncer de cuello uterino, mamario y la evaluación cardiovascular. ¿Por qué? Porque nosotros, como les dije anteriormente, tenemos dificultades en el tema del cuidado de la mujer, porque precisamente algo nos puso Dios en el corazón que nos ponemos de últimas. Nosotras somos las últimas que vamos al médico, las últimas que nos chequeamos, y si no hay dinero para eso, bueno, será después, y no le prestamos atención. Cuando ya llegamos al punto, es tarde. También debemos prevenir las enfermedades de transmisión sexual, porque las mujeres somos más propensas a desarrollarlas y, por supuesto, a sufrir por eso. La prevención de adicciones está a la orden del día. Todos los colegas que me están escuchando, tenemos que establecer campañas de prevención del uso del tabaco, el alcohol y las sustancias ilegales que se han acrecentado en la pandemia, y especialmente en esta área. También necesitamos visibilizar, como les digo anteriormente, la atención a signos de violencia intrafamiliar y de género. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están a tu alrededor, tú no sabes si están viviendo violencia intrafamiliar, y más si es violencia de género. Entonces tenemos que ir creando conciencia sobre esto para poder ayudar en caso de que exista una víctima en nuestra organización. Y por supuesto, dividir las tareas del hogar. Como les decía anteriormente, disminuir esa brecha de 3-1 y dejémoslo en 50 y 50, porque todos podemos cuidar nuestro hogar, porque todos vivimos en él. Para finalizar, quería compartirles este mensaje de la Madre Teresa de Calcuta, porque para mí es muy importante hacer la diferencia en el metro cuadrado, y por eso agradezco al COPICEMA que nos invitó a esta conferencia, porque yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. Yo espero que las ondulaciones que hagamos el día de hoy en Argentina lleven a muchas cosas positivas y a disminuir esa brecha que estamos teniendo. Y con esto, pues, les agradezco su presencia. Diego me dirá si hay preguntas. Perfecto, perfecto, Verity. Gracias por la disertación, clarísima, estuvo muy buena, muy interesante. Acá tengo algunas preguntas que me están llegando al chat. Tengo una que me dice, por favor, si nos podés decir cómo se identifica el mansplaining, cómo podemos identificarlo. Estos micromachismos que hablabas vos, puntualmente si podés ponernos algún ejemplo como para poder identificarlo con mayor facilidad y no tan, no desde el punto de vista teórico, más que nada desde el punto de vista práctico. Bueno, Diego, esa es una pregunta muy interesante, y de verdad que podríamos hablar extensamente de eso, pero ese micromachismo que ocurre es cuando, por ejemplo, preguntan en un grupo de WhatsApp, qué sé yo, ¿cómo podemos prevenir el COVID-19? Un ejemplo de la vida cotidiana. De repente hay varios expertos y una mujer responde, bueno, el COVID-19 se transmite por gotículas en el ambiente y te puedes proteger colocándote 2 metros de distancia a las personas, usando una buena mascarilla y preferiblemente ventilando los ambientes. Lo escribimos en el grupo, las mujeres. Y de repente sale otro experto a decir lo mismo, disminuyendo todo lo que ya se dijo, y lo dice de una forma más condescendiente o con expresiones mucho más profesionales, de manera tal de que, aunque ya una mujer lo haya dicho, lo invisibiliza, lo dice con palabras más técnicas y más profesionales, lo deslegitima a través del discurso. Ese es un ejemplo que yo he observado muchísimo en grupos donde hay profesionales del área, o incluso grupos de otros intereses,
Y es interesante porque, si quieren búsquenlo por internet, hay todo un libro donde se demuestra que hay investigaciones de hombres sobre mismos tópicos que ya las mujeres los han investigado y simplemente las borran, no, ni siquiera las mencionan o simplemente vuelven a investigar sobre lo mismo. Entonces hay todo un libro sobre mansplaining. Ok, básicamente Espero aclarar esa duda. sí, sí, la desacreditación de una explicación, cualquiera sea, de cualquier tema dada por una mujer, sí, está clarísimo. Para que tengo otra acá. Eh, si ¿tenés conocimiento de protocolos de violencia de género cuando hay una pareja que trabaja en el mismo espacio de trabajo o en la misma compañía? Oye, no he tenido Eh, esa oportunidad, pero desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, dependiendo del lugar, pues si nosotros conocemos, dependiendo del país, pero te hablo acá en Venezuela, si nosotros conocemos que hay violencia de género, incluso violencia hacia intrafamiliar, hacia un menor de edad, nosotros tenemos el deber moral de denunciarlo. Pero ¿qué pasa? Que en muchas oportunidades eso va más allá de la denuncia a las autoridades competentes, porque recuerda que las personas que están siendo víctimas de la violencia de género tienden a tener componentes psicológicos que hacen que no que tengan miedo a denunciar, que no identifiquen que están siendo víctimas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Yo haría una intervención de riesgos psicosociales desde el punto de vista de la educación en general sobre qué es la violencia de género, dar las herramientas a dónde deben las personas acudir y, por supuesto, tratar de persuadir a la víctima para que busque ayuda profesional de tipo psicológico, de manera tal de que meterse en eso de lleno y de frente, pues podría causar un problema mucho más grande. Entonces es algo que se tiene que trabajar desde la confidencialidad, desde darle el apoyo a la víctima, desde decirle que allá es un lugar seguro y que por supuesto sea orientado por profesionales desde el punto de vista psicológico para que la víctima, en cuanto esté preparada psicológicamente, pueda ejercer las acciones. Ahora, si es algo ya muy evidente, como te digo, debería hacerse eh, de inmediato, pero a veces esos de inmediato pues traen más problemas si la víctima no está preparada para continuar hasta el final de la denuncia. Entonces es todo una educación. Si yo empiezo a ver que en una empresa empiezan a haber esos problemas, es necesaria esa intervención desde afuera, como si, ay, bueno, casualidad, este es el tema que nos tocó hoy y hablamos de la violencia de género y Perfecto. desde lo preventivo. Empezar a incluir estos temas también dentro de los calendarios de capacitación, ¿no? Y generar este escenario de lugar seguro que hablabas vos de poder brindar esa contención desde el punto de vista psicológico para que la tranquilidad a la hora de denunciar, porque es difícil, ¿viste? Estando en el mismo lugar de trabajo, o sea, es difícil desde todo punto de vista, ¿no? Estando o no estando en cualquier ámbito, pero digo que el ámbito laboral a veces condiciona una cuestión de seguridad económica, sobre todo, de quedarse sin el trabajo, etcétera. Está bueno esto que decís. Tengo una más, si tenés un ratito. Claro, por supuesto. No, estaba yo tomando nota, algo que me interesó bastante, respecto de estos 4 o 5 puntos que nombraste, que estaban los acuerdos laborales flexibles con respecto a los horarios, las licencias parentales, el cuidado infantil y eso. Estas iniciativas que vos nombrás, que están buenísimas, ¿tenés experiencia de haberlas experimentado, valga la redundancia, en el ámbito privado o crees que es algo que es una iniciativa pura y exclusivamente del Estado? Bueno, fíjate que nosotros, es muy interesante tu pregunta porque nosotros en mi empresa
yo soy fundadora de la empresa y luego mi esposo ingresa a la plantilla directiva unos años después, cuando él renuncia a su trabajo. Pero nosotros siempre hemos tenido esas concesiones con nuestras trabajadoras. En nuestra empresa ha sido posible trabajar por horas para que las personas que ingresaron a trabajar puedan desarrollarse en casa. Eso nos ha traído beneficios o ventajas, como es que la persona pues se sienta importante. Nosotros las apoyamos en sus metas profesionales, incluso en sus gustos. En algún momento tuvimos una trabajadora que ingresó como pasante y ella estaba estudiando, no se había graduado y también le gustaba bailar ballet. Y ella, cuando le ofrecimos el trabajo a tiempo completo, se sentó frente a mí y me dijo: ingeniero, yo creo que no puedo porque es que yo tengo que terminar de estudiar, escucha, terminar de estudiar y estoy comprometida con un recital que es en diciembre y yo todos los martes en la tarde tengo clases de ballet y yo de verdad que eso es lo que a mí me gusta y yo, bueno, agradezco la oportunidad, pero no la voy a poder tomar. Cuando ella me dijo eso, sentí que, wow, nosotros necesitamos establecer cuáles son las prioridades también de nuestro personal. Era excelente en el trabajo, digo era porque ya se retiró, pero mientras estuvo allí pudimos llegar a acuerdos de horarios para que ella esas horas que iba a invertir estudiando, pues las trabajaba el día sábado. Y los martes en la tarde ella no trabajaba presencialmente, lo hacía virtual. Entonces, las actividades que tenía para esos días y en esos horarios, pues pudimos reorganizarlas de manera de que pudo terminar su carrera. Este es un ejemplo muy básico, digamos, muy específico, porque quizá nuestra empresa se permite, pero no puede ser lo mismo si es un médico, por ejemplo, que tiene que estar de guardia. No puede ser lo mismo si es el vigilante o una vigilante que tiene que estar en la noche. Hay diferentes cargos, pero la intención es que tú puedas establecer la cultura para que esto vaya evolucionando y que podamos interiorizarlo, porque si algo que nos está enseñando esta pandemia es que tú puedes hacer multitasking siempre que te organices bien. Entonces, eso nos puede ayudar a que muchas más mujeres puedan terminar su carrera, aunque tengan un niño pequeño y necesiten trabajar. De repente las mujeres que están amamantando puedan disfrutar de ese beneficio para poder cuidar sus chamos, su niño, y pueda proveerle de la lactancia materna. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. Para todos los cargos, no. Sería utópico decirte, mira, sí se puede, Diego. Pero la idea es que si tú tienes 3 personas, por lo menos una mujer en el equipo de trabajo. Y si de esas dos, una es madre, que tenga la oportunidad de cuidar. Pero a cambio tienes que, o sea, ceder y también llegar a acuerdos que favorezcan a todos. Sí, también entendiendo que la condición de la maternidad, digamos, atraviesa tremendamente a la mujer en su trabajo, no así al hombre, ¿no? Partiendo de esa diferencia tan básica, me parece que dentro del concepto de igualdad de oportunidades, y sobre todo, esto que te preguntaba, sobre todo esta iniciativa desde el ámbito privado, porque muchas veces descansamos o se descansa en decir, no, bueno, son iniciativas que tiene que regular el Estado, etcétera, pero este ejemplo que estabas poniendo vos, que son iniciativas desde el ámbito privado, o sea, desde la compañía directamente, son buenos ejemplos para nosotros como profesionales de la seguridad, poder también fomentarlos desde este punto de vista, más allá
no sé, de recomendar el uso de tal o cual EPP. Me parece que estos temas también tienen que ver con la salud, tienen que ver con la prevención de accidentes, porque la cabeza está puesta en otro lado, etc. Me interesa muchísimo esto, me parece un abordaje bastante interesante, como esto de salir un poco del foco y de la caja de confort y empezar a cuestionarnos otras cosas como profesionales. La verdad me resulta muy interesante y te agradezco estos disparadores que has dejado, la verdad, Las me gusta ondulaciones. mucho. Las ondulaciones, Diego. Pues fíjate que sí, nosotros como prevencionistas tenemos que evolucionar, tenemos que darnos cuenta de que si bien es cierto que el riesgo físico, visible, está allí para que esas probabilidades de hacernos daño están allí, que tenemos que usar nuestros EPP, no podemos obviar que la salud ocupacional es la ausencia de enfermedad, pero que tenga que no sea solo la ausencia de enfermedad, sino que haya un equilibrio entre lo físico, lo mental, lo psicológico y lo social, como lo define la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si estamos en una empresa, no podemos dedicarnos solamente a mirar la cajita cuadrada que traemos de toda la vida. Debemos mirar más allá porque el COVID-19 nos está haciendo entrar en razón de que los riesgos psicosociales están a la orden del día. Y por supuesto que si somos prevencionistas, tenemos que ir evolucionando también con eso. Entonces, pues me encanta que les encante, porque de eso se trata. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si te parece bien, ¿querés hacer algún comentario de cierre como para justamente darle cierre a tu presentación? La verdad que espero que todos estén igual de satisfechos como lo estoy yo a partir de los temas que has planteado y de esta forma de ver, ¿no? La seguridad, de esta nueva perspectiva. Chévere. Bueno, para mí un honor y un placer compartir esta noche con todos ustedes, agradecida de verdad con la invitación. Los invito a pensar un poco más allá, los invito a hacer la diferencia, porque si bien es cierto, el mundo está cambiando, nosotros podemos cambiar con él. Y bueno, en mis redes sociales también nos podemos encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y hasta en Telegram, @MundoVGAsesores, siempre dispuesta a aportarles un granito de arena y a aprender. Entonces, muchísimas gracias, Diego, gracias a Gisela y al Copicema por esta oportunidad. Buenísimo, ahí estaba. Yo te iba a decir justo que pases tus redes, así podemos estar en Ya lo voy a contacto hacer. también en ese plano. Bueno, muchas gracias, Verity, por tu excelente disertación. Gracias a quienes han participado tanto en Zoom como en el vivo de Facebook. Seguramente esta disertación luego la publicaremos en partes o completa en las redes en el transcurso de las próximas semanas. Gracias al colegio, como siempre, por el espacio y a la comisión por generar y dar respuesta a través de estos eventos a las inquietudes que van surgiendo. Nos despedimos, saludamos hasta el próximo encuentro y espero que obviamente sea muy pronto. Saludos para todos y para todas. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao, muchas gracias.